Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar entonces el culto en esta mañana con el llamado a la alabanza, que lo vamos a encontrar en el Salmo capítulo 8 y vamos a leerlo todos juntos a una voz. Ahí en sus casas van a leer conmigo el Salmo capítulo 8. Vamos a leer todo el Salmo, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro buen Dios, nos acercamos en esta mañana ante tu presencia, reunidos virtualmente por las circunstancias que tú has ordenado para la historia en este momento. Y reconocemos que tú eres Señor y que estás por encima de todas las cosas. Tú como Rey soberano gobiernas el universo, el mundo, la historia y nuestras vidas. Y queremos acercarnos a ti reconociendo nuestra pequeñez y reconociendo tu grandeza. Queremos alabar y bendecir tu nombre en esta mañana. Te glorificamos a ti como nuestro Dios y te reconocemos y te bendecimos por la obra de Jesucristo, que es por medio del cual podemos estar aquí, por medio de la cual podemos acercarnos a ti con confianza. Ayúdanos en esta mañana a recordarle a Él y su obra a nuestro favor. Lo pedimos todo esto en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar juntos ante el trono celestial en la página D. Este himno voy a aprovechar para darles las gracias a Raquel y a Esteban que nos ayudaron con la grabación para poder tener un audio bastante limpio y poder cantar con ellos. Entonces vamos a cantar con Raquel y Esteban ante el trono celestial. Página D. Permítame un momento, creo que hay un error ahí con la conexión. Y en sus manos
Amén. Es por la obra de Cristo Jesús que podemos acercarnos hoy a nuestro Dios. Vamos a tener la lectura para la confesión de pecados que se encuentra en esta mañana en dos pasajes. Proverbios, capítulo 24, versículo 11, y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Proverbios 24, 11 y Primera de Pedro 4, 8. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El pecado del que vamos a hablar en esta mañana es el pecado de la impaciencia y la irritabilidad. Muchas veces sentimos una fuerte sensación de molestia por las faltas o por las fallas que cometen los demás, y muchas veces esas fallas y esas faltas son sin intención. Y los que pierden la paciencia así con mucha facilidad, frecuentemente suelen ser personas irritables, ¿verdad? Yo les voy a contar un poco de mi testimonio. Mi hermano y yo, los que conocen a Andrés, mi hermano, saben que no hay dos personas más diferentes en la faz de la tierra que mi hermano y yo. Y por eso, los dos hemos sido una prueba mutua muchas veces desde pequeños. Diferencias de personalidad, diferencias de dones, diferencias de gustos, diferencias de todo tipo, de todo tipo. Entonces siempre chocábamos. Pero el Señor nos dio la oportunidad de trabajar juntos en una plantación de iglesia, y ahí el Señor probó nuestra paciencia profundamente. Y yo sé que tanto Él como yo nos vimos probados porque somos muy diferentes. Las circunstancias y las personas no impacientan realmente. La impaciencia es algo que viene de adentro. Las circunstancias no irritan. La irritabilidad es algo que viene de adentro. Nosotros podemos impacientarnos con las personas que son distintas de nosotros, podemos impacientarnos con desconocidos porque actúan de maneras que no entendemos, podemos impacientarnos, los que tienen hijos adolescentes saben lo que es eso, ¿verdad? Y los que tenemos hijos en la primera adolescencia, a los 2 años, también sabemos lo que es eso, ¿verdad? Son lentos para aprender la disciplina en esas 2 edades. Pero el Señor nos llama a ser pacientes, a no irritarnos con facilidad. Vean de nuevo lo que dice Proverbios: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es más honroso saber perdonar, saber pasar por alto las ofensas que cometen contra nosotros, antes que irritarnos y arremeter con ira en contra de las personas. Y muchas veces, de nuevo, es simplemente porque son diferentes o porque actúan diferente de como nosotros actuaríamos, o piensan diferente o tienen dones distintos. Es nuestro deber ser ejemplo en ese sentido como cristianos, ser ejemplo para nuestros hermanos en la fe y ser ejemplo, por supuesto, para nuestros hijos. Ahora que estamos ahí encerrados en casa, ¿verdad? Tenemos que ser muy pacientes unos con otros. Entonces, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos perdone si hemos sido personas caracterizadas por la impaciencia, por la irritabilidad, que nos conceda más de su gracia, más de su amor. Y también, si tienen pecados que quieran confesar delante del Señor en esta mañana, voy a darles unos minutos para orar en silencio y luego yo voy a cerrar con una oración de confesión por todos. Oremos. Nuestro buen Dios, tú nos has dado el más grande ejemplo de amor y de paciencia. Si hay personas que deberían irritarte, somos los seres humanos con nuestro pecado constante, oh Dios, y nuestras ofensas no accidentales, muchas veces muy a sabiendas y muy a propósito, en contra de tu voluntad y en contra de tu santidad. Y sin embargo, en Cristo Jesús y en la espera por enviar a Cristo Jesús, demostraste paciencia a los santos del Antiguo Testamento, y también nos muestras paciencia a nosotros que ahora estamos en Cristo y confiamos en su promesa.
Sabemos, oh Dios, que no nos castigas ni nos pagas de acuerdo a nuestras iniquidades y de acuerdo a nuestras maldades. Y queremos, oh Padre, que pongas ese mismo sentir en nosotros con aquellas personas que por alguna razón nos resultan irritantes o nos roban la paciencia, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, a actuar cristianamente para con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, oh Dios, y ahora que estamos en casa, para con nuestros familiares inmediatos. Enséñanos, oh Padre Santo, a reflejar esa misma paciencia, ese mismo amor, esa misma gracia y ese mismo perdón. Ayúdanos a encontrar honra realmente en dejar pasar la ofensa. También te pedimos, oh Padre Santo, que si en el transcurso de estos días hemos ofendido tu nombre, porque hemos actuado en contra de tu voluntad o porque no hemos hecho aquello que tú requieres de nosotros, nos perdones y nos limpies una vez más por medio de la sangre de Jesucristo. Confiamos, oh Dios, en su obra perfecta a nuestro favor y es únicamente dependiendo en Él que pretendemos acercarnos a ti. Gracias, oh Padre, porque Cristo Jesús ha hecho todo lo necesario para perdonarnos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es a su paciencia, a su amor y a su gracia que acudimos en esta mañana, rogándote, oh Dios, que nos perdones por medio de Jesucristo y por las heridas que sufrió a nuestro favor. Gracias también, oh Dios, porque junto con el perdón nos das su justicia y nos santificas. Conforme a tus promesas, haznos mejores mañana de lo que hemos sido hoy, mejores hoy de lo que fuimos ayer, todo para tu honra y tu gloria. Que cada día más podamos contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y ser transformados a su imagen para tu gloria y para tu honra. Por tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús, te pedimos esto. Amén y amén. Nuestra seguridad de perdón la vamos a encontrar en el pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, y 1 de Juan 1:9. 2 de Crónicas dice: Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. 1 de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a entonar en la página 6 el canto Crea en mí, oh Dios. Esta oración de David debe ser también nuestra oración, que el Señor nos transforme por su Espíritu Santo, dándonos corazones rectos delante de Él. Y renueva
Confiamos en que el Señor cumplirá esa promesa, esa petición en nuestros corazones. Vamos a recitar juntos el credo de los apóstoles y creo que en estas circunstancias históricas que estamos viviendo ahora, obtiene un peso aún mayor poder confesar a una voz el credo de los apóstoles, aun cuando no podemos estar juntos, pero estamos juntos en una fe, en un Señor, en un bautismo, en un mismo espíritu. Así que digamos juntos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Qué maravilloso poder confesar juntos nuestra fe. No sé si los adultos tenían versículo y la manera en que quisiera hacerlo es si alguno se lo sabe y pudiese decirlo, abrir su micrófono y decirlo de memoria. No lo vamos a decir todos juntos de memoria, pero yo sé que sí tenían versículo. Guillermo lo compartió el domingo pasado. Entonces, si alguno se lo sabe, puede levantar su mano, puede compartirlo. Oigo un micrófono abierto. Mis hermanos, ninguno se lo ha aprendido. Ni saben cuál es verdad. Guillermo, ¿nos puede recordar el versículo, por favor? Sí, lo recuerda. Amén. ¿Dónde estoy? Ahí ya está abierto el micrófono. Efesios 2. Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20 al 22. Gracias. Muy bien, hermanos. Así lo vamos a hacer. Así que memorícenlo y la próxima vez que nos veamos por Zoom voy a dedocráticamente escoger a alguno de los adultos para que diga el versículo de memoria. Así que tienen que sabérselo. Los niños, hoy se les dio un versículo, así que sabemos que no se lo saben en este momento. Apenas hoy estamos reanudando escuela dominical con ellos, pero para de hoy en 8 tienen un versículo que memorizar. Si no lo recuerdan, lo vamos a estar compartiendo por el chat. ¿Ok? Y también va a quedar en esta grabación que vamos a subir después a Facebook. Muy bien, vamos a pasar a la oración congregacional. Como les dije, si pueden compartir sus alabanzas y sus peticiones a través del chat de WhatsApp, del chat de la iglesia, y por ahí vamos a ir viendo las diferentes alabanzas y peticiones que tienen. Tengo de parte de la familia Ureña Solano, alabanza por la misericordia de Dios, por su cuidado, por su providencia. Petición de oración por la situación que se vive alrededor del mundo y por un amigo que es pastor en España, por su ministerio y su congregación. Cantabria, creo que el nombre es Cantabria o apellido. Juan Carlos pide por 2 amigos. No, perdón, es un anuncio de que 2 amigos se iban a conectar. Raque pide por su abuela Isabel. No, también
Está anunciando que se iba a conectar, perdón. Priscila Jara, alabanzas a Dios por su cuidado, en petición de Dios por la defensa que tiene mañana ya, y por los estudios de Marcelo, por la salud de Florino, de Marielos y de doña Sonia. Tengámoslos en oración. Damos gracias también por el cumpleaños de Andrés de la iglesia Sola Gratia en San Carlos. Andrés es el hijo de Karina y él cumplió años esta semana. Nathan pide por la salud de su mamá, que ha estado con mucho dolor en la espalda. También pedimos por el abuelo de Raque, por don Edgar, y por su abuela Isabel, para que Dios les dé paz en medio de esta situación tan dura que están enfrentando. Alabanza de Gaby por una amiga que había tenido un accidente en moto y ya está saliendo, ya se está recuperando. Don Guillermo pide oración por don Edgar también y alabanza por el cumpleaños de Amanda, los 15 años. También Karina pide por siempre querer estar cerca de Dios, leer y estudiar la Biblia y orar. La amiga de Gaby se llama, la que está saliendo del accidente, que se está recuperando, se llama Mariam Arguedas. Muy bien. Muchas oraciones. Roy también alaba a Cristo por su obra y pide por su matrimonio. Fabiana por Gabriela, que ha sentido mucho dolor en la espalda, estemos orando por ella, por Manu y Gaby por sus estudios y por nuestra vida espiritual. Joel pide por protección para él, para su familia y las finanzas familiares, y da gracias a Dios por su palabra. Max da una alabanza por el avance de la construcción de la casa y una petición por la muchacha del Cerro de la Muerte, Maybel, que le detectaron cáncer. Entonces, los que no saben, en el Cerro de la Muerte, por algún tiempo la iglesia estuvo visitando a unos hermanos allá, y pues Maybel es una de ellas. Entonces, que estemos orando por ella porque le han detectado cáncer. Nathan da una alabanza por la recuperación de Gabriela, la esposa de Mario, que ha tenido una recuperación realmente milagrosa después del accidente tan grave que tuvieron. Hay un micrófono abierto, ¿es alguien que quiere compartir algo? ¿O no? ¿Guillermo? No. No. Okay. Disculpe, creí que estaba en mute. Estaba compartiendo okay. con doña Tere los casos aquí. Perdone, ya voy a cerrar. Está bien. Muy bien. También, bueno, Nati da gracias por la reunión de mujeres de ayer, que fue mucha bendición, y que Dios siga dándonos el deseo de crecer en su palabra. María Julia da una alabanza a Dios por su protección y amor, por su misericordia y cuidado de nuestra economía familiar. Muy bien. Si no hay más alabanzas y peticiones, vamos a elevar una oración general a nuestro Dios. Vean que ya tenemos ahí una lista bastante grande de peticiones y de alabanzas por las cuales estar orando en esta semana, hermanos. Así que recordemos a nuestros hermanos durante la semana, estemos dando gracias y alabando al Señor y también intercediendo los unos por los otros. Oremos entonces en esta mañana. Nuestro Dios bueno y misericordioso, queremos darte gracias porque en medio de estas circunstancias que atravesamos en el mundo entero y las circunstancias particulares también que enfrentamos como personas, como familias, oh Dios, como iglesia, podemos saber que tú estás en control y podemos acudir a ti, oh Dios, con nuestras cargas. Gracias, oh Dios, porque no nos has dejado como tantos otros allá afuera que pueden caer en desesperación y frustración y enojo, sino que nos has dado tu palabra, tus promesas y la seguridad de que somos tuyos sin importar lo que suceda. Queremos poner delante de ti, oh Dios, las diferentes peticiones y también
traerte alabanzas y acciones de gracias, oh Dios. Te damos gracias por tu cuidado, tu protección, por tu ayuda, por la sanidad que has dado, oh Dios. Recordamos a Gabriela y su accidente y te damos gracias, oh Dios, por estarla ayudando a recuperarse tan rápido. Reconocemos tu mano actuando ahí. Gracias, oh Dios, por el cuidado que has tenido con cada una de las familias de la iglesia. Y te pedimos, oh Dios, por aquellos que están enfermos. Te pedimos por don Edgar, oh Dios, por la situación que está enfrentando tan difícil y por su esposa, oh Padre, también. Queremos pedirte, oh Dios, que hagas tu voluntad en su vida, ya sea que decidas sanarlo, oh Dios, para tu gloria y honra, o llevártelo también para tu gloria. En cualquiera de los casos, oh Padre Santo, da consuelo y fortaleza a los familiares y que tu nombre sea exaltado. Gracias por la fe que le has dado, oh Dios, por la seguridad que él tiene de a dónde irá si tú decides llamarlo. Te pedimos, oh Padre Santo, por la situación económica de cada una de nuestras familias. Te pedimos por los estudios, oh Dios, que se están desarrollando a pesar de las circunstancias. También por los maestros y profesores que tienen que impartir clases en estas circunstancias tan extrañas. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser mejores, a hacer las cosas con excelencia, a poder aprovechar también los recursos que nos has dado. Y te pedimos que ahora que nos has encerrado en nuestras casas, nos concedas un deseo mayor y ferviente por acudir a tu palabra todos los días, por aprender de ella, por escuchar de ti, oh Dios, por orar los unos por los otros, por alabarte, por cantarte, oh Dios, que podamos, oh Padre Santo, vivir nuestro cristianismo. Ya no lo podemos hacer tan públicamente. Ayúdanos a vivirlo en lo privado y en lo secreto de nuestros corazones y que podamos, oh Padre Santo, realmente crecer en nuestra relación contigo en este tiempo que estamos en casa. Gracias, oh Dios, por las pruebas y las dificultades. Gracias porque aún en medio de ellas tú nos transformas, nos disciplinas, nos enseñas y nos haces mejores cristianos para tu gloria. Queremos poner todas estas alabanzas y todas estas peticiones en tus manos, las que he mencionado y las que no, las que hemos compartido y las que se han quedado en nuestros corazones. Tú las conoces todas y conoces nuestras necesidades incluso antes que nosotros. Bendícenos, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad, que es buena, santa, agradable y perfecta en todo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo que podemos dar nuestras ofrendas, ¿verdad? No podemos recogerlas por este medio, pero hay medios electrónicos para ofrendar. Así que, por favor, no olviden sacar sus diezmos, sacar sus ofrendas y bendecir de esta manera el avance del reino por medio de la Iglesia Pacto de Gracia específicamente. Hay muchas personas en necesidad, muchas personas que van a entrar en necesidad también si las cosas siguen así. Así que por amor a ellos, recordemos nuestras ofrendas y sigamos dando fielmente. Vamos a entonar, antes de pasar al sermón, el himno Cerca, más cerca, en la página 55. Sí.
Amén. Que esa sea nuestra oración, que el Señor nos acerque a Él cada día más. Y parte de lo que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con eso. Vamos a leer en nuestras Biblias, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6, va a ser el pasaje que vamos a estar considerando hoy. Y vamos a irlo desmenuzando poco a poco, ahí sacando todo el jugo que podamos de estos versículos para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice así la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oremos. Dios, queremos rogarte en esta mañana que al acercarnos a tu palabra nos concedas por medio de tu Espíritu Santo el cumplimiento de aquella promesa que hiciste de suavizar nuestros corazones y de poner en nosotros tu voluntad. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser transformados a tus deseos, a tus planes, a tu voluntad, oh Dios, para nuestra vida. Ayúdanos a contemplar en estas páginas, oh Dios, tu bondad, a contemplar la obra de Jesucristo y a vernos, oh Padre Santo, como tu pueblo transformado y obediente a tu ley y a tu palabra. Queremos, oh Dios, honrarte aún en lo recluido de nuestras casas, en el poco radio de alcance que tenemos hoy. Enséñanos, oh Dios, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que todos nos hemos enfrentado en estos días a la pregunta de ¿qué hacemos ahora? Estamos encerrados en nuestras casas, es poco realmente lo que podemos hacer, muy poca la interacción que tenemos los unos con los otros. Nos vemos reducidos a esto, ¿verdad? A vernos aquí por pantallas, no podemos abrazarnos, no podemos estrecharnos las manos. Hay muchísimo que ha cambiado y podemos hacernos la pregunta, ¿y qué pasa con el reino? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con mi vida como cristiano? ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo voy a servir a Cristo? ¿Cómo voy a servir los propósitos del reino? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta y podemos ponernos muy creativos. Hay muchas maneras en las que podemos promover el avance del reino desde nuestras casas, pero hay una que yo creo que es la más ignorada, la más olvidada cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal o cuando nos vemos forzados a permanecer en casa. Y es que tal vez no estamos dedicando suficiente tiempo a la oración, que es el llamado que nos está haciendo Pablo a través de esta carta escrita a Timoteo. Debemos estar en oración constante, debemos orar por todas las personas en todo momento, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios, que eso es lo que le agrada a Él. Sabemos que la única forma de que el reino avance es a través del avance del Evangelio y queremos ser herramientas aún en este contexto para que el Evangelio avance y para que el reino de Cristo crezca, aunque nosotros no podamos salir de la casa. Porque sabemos que la única esperanza para el mundo, la única esperanza que tienen las personas allá afuera es Jesucristo. Y tal vez hemos cambiado las prioridades o hemos desordenado nuestras ideas de tal manera que estamos orando tal vez por una vacuna que salga rápido o que pase la peste pronto, como si eso fuera a resolver el problema más grande. Pero el problema más grande no se resuelve con una vacuna. Y nosotros como cristianos tenemos en Jesucristo y en su evangelio
la respuesta que muchos allá afuera, sin saberlo, es lo que necesitan. Entonces, lo primero a lo que nos exhorta Pablo es a orar. Nos dice, hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Esta exhortación es como recuerden que Pablo le está escribiendo a Timoteo, muy parecido a esto que estamos haciendo ahora. No estaba con Timoteo en el momento, le tuvo que enviar una carta para que Timoteo la leyera, ¿verdad? Allá a la distancia, pero esa palabra de te exhorto tiene como un peso muy personal. Él está hablando con un discípulo suyo, un amigo suyo, alguien a quien ama, y le está dando una instrucción muy importante. Le está diciendo de la manera más cercana que podía, a pesar de la distancia, Timoteo, como si lo estuviera llamando aparte, Timoteo, te exhorto a que estés orando. Y no solamente tú, porque lo pone en términos generales, que se hagan, no solamente Timoteo, sino su iglesia, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, pero es muy importante notar la expresión ante todo. Él está colocando esta instrucción en una posición muy importante, le está dando prioridad. Después de haber hablado de la gracia, después de haber hablado de Cristo, ¿verdad? De la gracia de Dios en Cristo en los pasajes anteriores, ahora Pablo, bueno, también presentó una defensa de su ministerio. Entonces, presenta la defensa de su ministerio, habla de la gracia de Dios, exalta la gracia de Dios, y la primera instrucción que le da a Timoteo no es vaya, predique. La primera instrucción que le da a Timoteo es necesario que se hagan oraciones. Es necesario que se hagan rogativas. Y entonces así comienza este pasaje. Rogativas o súplicas, vamos a desmenuzar cada una de estas palabras porque no accidentalmente las está poniendo Pablo ni está siendo redundante. Cuando habla de rogativas y súplicas son aquellas peticiones que son muy internas, que son cosas muy personales, que nos cargan, que nos pesan, ¿verdad? A nosotros, de manera muy subjetiva, podríamos decir, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy enfrentando, que para mí es una carga, que para mí es pesado, entonces nos dice, hagan esas rogativas, vengan con esas peticiones delante de Dios, con esas súplicas, ¿verdad? Que nacen de un corazón quebrantado ante una situación X, cualquier situación que estemos enfrentando. Después se nos dice una palabra más general, oraciones, que estas son situaciones generales, son cosas que me pueden estar pasando a mí, o pueden estarle pasando a mi familia, o pueden estarle pasando a mi comunidad, o pueden estarle pasando a mi país. Oraciones generales, tal vez ni siquiera me están afectando a mí directamente, pero son situaciones reales que están ocurriendo, y él nos dice que tenemos que también ofrecer oraciones. Entonces vean cómo Pablo nos lleva desde adentro hacia afuera. Lo primero, y creo que es lo más fácil para nosotros, es orar por nuestras peticiones internas y lo que nos aqueja. Luego nos pide que abramos un poco más nuestra perspectiva y oremos en términos generales por todo lo que está ocurriendo. Luego, algo muy importante, nos dice que hagamos intercesiones o peticiones, como lo pone la Reina Valera, que estas son oraciones elevadas específicamente en favor de otros. Oraciones elevadas por otras personas, por las situaciones que ellos están pasando, por sus enfermedades, por sus dolencias, etc. Y finalmente nos dice que elevemos acciones de gracias. Y ahora sí, quitando completamente la perspectiva de nosotros, pone nuestra perspectiva en Dios y que pensemos de qué maneras podemos darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nuestro mundo. Entonces, debemos dedicar tiempo a la oración en estas áreas. Orar por nosotros mismos no está mal, pero no debemos quedarnos solamente orando por nosotros mismos. Reflejamos a Cristo Jesús como nuestro intercesor cuando oramos e intercedemos por otras personas. Romanos 8:27 nos dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, hablando de Cristo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? Para interceder por ellos.
Entonces, así como Cristo intercede, nosotros como pueblo de Dios y como podríamos llamarnos subsacerdotes, un pueblo, un real sacerdocio para Dios, tenemos el deber también de interceder los unos por los otros. Tenemos también el deber de traer las oraciones de nuestros familiares, amigos, vecinos. Recordemos que Dios no escucha la oración del impío. Así que debemos nosotros orar por ellos para que Dios tenga misericordia y piedad de ellos. Ahora, no podemos perder de vista las acciones de gracias. No podemos olvidar o ignorar todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y de esta manera completamos, por decirlo así, el círculo. Le devolvemos a Dios, por así decirlo. Aquella que en algún momento fue una petición muy personal, puede convertirse eventualmente en una alabanza y en una acción de gracias, cuando el Señor la responde o nos da claridad o nos ayuda en medio de la prueba para superarla. Así que siempre recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y estemos orando también dando gracias a Él. Yo creo que muchas veces, si oramos, nuestras oraciones son como 100% rogativas, un 50% tal vez oraciones generales, 25% intercesión y no sé, un 1% de acciones de gracias, ¿verdad? No sé, creo que no logramos un balance, no logramos orar por todo como deberíamos hacerlo. Debería ser 100% rogativa, 100% oraciones generales, 100% intercesión y 100% acciones de gracias. Que esas actitudes llenen nuestras oraciones todo el tiempo. Ahora, la razón que nos da, ¿verdad? Dice por causa, nos dice que debemos hacer esto por todos los hombres. Ahora, no se refiere a todo miembro de la raza humana, porque jamás podríamos orar nosotros por todos los miembros de la raza humana, ¿verdad? Sabemos que cuando se utiliza la expresión todos los hombres, se refiere a todas las personas en nuestro contexto, sin hacer nosotros ninguna distinción de ningún tipo. Entonces, no vamos a orar solo por los que nos caen bien, pero por los que nos caen mal, no. No vamos a orar solo por los que son buenos cristianos, pero por los impíos no. De hecho, el siguiente versículo nos aclara un poco este punto, ¿verdad? Porque nos dice específicamente por quiénes podríamos orar. Y yo creo que no son nuestras personas favoritas. Vean lo que dice el versículo 2. Que oremos por quiénes, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los reyes y magistrados, en el momento que Pablo está escribiendo esto, estaban abiertamente en contra de Cristo y de su reino, ¿verdad? Y muchos en la iglesia estaban sufriendo o estaban por sufrir persecución. Y aún en ese contexto, Pablo les dice, hagan oraciones por los reyes y por los que están en eminencia. De nuevo, sin distinción. No importa quién sea, debemos orar por ellos. Pero por las personas que están en eminencia, por las personas que están en autoridad, es un llamado importante también porque nos afecta a nosotros. Por supuesto, debemos orar por ellos y nos termina de aclarar el versículo para que nosotros también vivamos una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Si las autoridades civiles no nos están persiguiendo, si las autoridades civiles no nos están quemando, no nos están encarcelando, entonces nosotros podemos vivir de manera tranquila y reposada y podemos ayudar al avance del reino. Entonces es muy importante orar incluso por la salvación de nuestros líderes, por la salvación de nuestro presidente, de nuestros diputados. Es un llamado importante. Nuevamente, no debemos hacer distinción de la misma manera que Dios no hace distinción. La depravación de los hombres o cuán malos sean no debe ser una razón para que nosotros dejemos de orar por ellos. Si fuese así, Jesucristo nunca intercedería por nosotros. Por lo tanto, debemos interceder aún por los malos y debemos orar por ellos para que lleguen a un conocimiento salvador de Jesucristo. Romanos 13:1 nos recuerda que todas las autoridades que hay son puestas por Dios. Así que es algo que agrada a Dios orar por ellos también. Recordemos que Dios es el Dios de la historia y que los eventos de la historia están todos en sus manos. Así que debemos obedecer a los magistrados y orar por su salvación. Hacemos la salvedad siempre que no nos pidan hacer
cosas que se opongan a la voluntad de Dios. Pero en todo lo demás debemos ser buenos ciudadanos y, por supuesto, orar constantemente por ellos. Que el Señor nos conceda esa vida tranquila, que el Señor nos conceda esa vida reposada y quieta. Es una oración, yo creo, muy necesaria en nuestro país y una oración muy necesaria en nuestro mundo, en el contexto en el que estamos viviendo, donde cada vez más se ve que los gobernantes se levantan en contra de lo que Dios ha ordenado. Entonces, pidámosle a Dios que nos conceda esa bendición de poder tener líderes que sean piadosos, líderes temerosos de Él, para que nosotros también como iglesia podamos vivir tranquila y reposadamente. ¿Para qué? Para tener vidas tranquilas y reposadas y ya. Para no tener molestias y para estar ahí tranquilos en nuestras casas, para no tener que preocuparnos, no. El estar libres de molestias, el estar libres de guerras, libres de persecuciones, debería facilitarnos la extensión del reino de Dios. Ese debería ser el propósito final. La salvación en Cristo para la gloria de Dios de las personas que nos rodean. Entonces, la iglesia en los momentos de tranquilidad y de paz debe avanzar, debe crecer, debe predicar, debe hacer que el reino de Dios avance. ¿Cómo lo hace? Bueno, el versículo nos da algunas pistas. Nos dice que podemos vivir en toda piedad. ¿Qué significa esto? Esto es un sentido de vida activo, una vida práctica, una piedad práctica, devoción y temor a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Que cumplimos con todos nuestros deberes religiosos delante de Dios. Es decir, que vivimos de manera que agrada a Dios. De tal manera que damos testimonio. Y ahora yo sé que en este contexto en el que estamos se vuelve más difícil, pero no imposible. Debemos pensar, y creo que esta fue una muy buena tarea que dejó Nati hoy para los niños también, de qué maneras nosotros como familias, aún recluidos en nuestras casas y encerrados en estas cuatro paredes, podemos hacer que avance el reino de los cielos. Los gobernantes deberían promover eso, ese es el ideal, así que oramos a Dios por eso. Pero en ocasiones eso no ocurre. También se nos dice que debemos vivir con toda honestidad, con toda dignidad, cumpliendo nuestros deberes para con los demás. Los que están trabajando en casa, ¿están cumpliendo con sus labores y con sus deberes? ¿Están actuando dignamente como sirviendo al Señor? ¿Están siendo responsables con su tiempo, responsables con los recursos, cumpliendo con los horarios, etcétera? ¿O están haciendo todo lo posible porque de por sí no me están viendo, de por sí no hay supervisión, entonces veo a ver de qué maneras me escapo, de qué maneras me zafo, de qué maneras hago menos? Debemos actuar dignamente también u honestamente en nuestro trabajo, aunque lo tengamos que hacer desde la casa, ¿verdad? Y eso con todas las tareas y con todos nuestros deberes y todas nuestras responsabilidades ante los demás. De esta manera, predicamos el evangelio, con nuestro testimonio de vida, pero también debemos llevar el evangelio a todos, porque dice el versículo 3 que es bueno y agradable, lo de las oraciones, ¿verdad? Todo lo que acabamos de decir de las oraciones, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Recordamos que Él es nuestro Salvador, por eso hacemos oraciones, alabanzas, acciones de gracias, pero también nos dice que Él quiere en el versículo 4 que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, todos los hombres no se refiere a todas las personas de la raza humana sin excepción. Se refiere a todo tipo de personas, sin hacer acepción de personas. Dios tiene pueblo suyo entre los ricos, entre los pobres, entre los sanos, entre los enfermos, entre los costarricenses, entre los nicaragüenses, entre los venezolanos, en todo grupo étnico, en todo tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación, hay pueblo de Dios. Nuestro llamado es predicar también el evangelio, pedirle a Dios que nos ayude a hacer avanzar el reino de Dios, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La única manera de que este mundo que está patas arriba encuentre sanidad, y no hablo de sanidad del COVID,
sino sanidad del pecado, de que sean restaurados, de que sean reconciliados con Dios. La única esperanza para ellos es la única esperanza para nosotros, Cristo Jesús. Es la única esperanza que tenemos. Y queremos que ellos vengan a un conocimiento salvador de Cristo y que vengan a un conocimiento de la verdad. Esa verdad que se vive no solamente porque creemos en Cristo Jesús, y ahí queda, y esa es toda la verdad. No, sino todo lo que se desprende de la palabra de Dios, nosotros lo queremos vivir y queremos que el mundo allá afuera también lo conozca, que el mundo allá afuera también sepa que efectivamente existe una forma verdadera de vivir, que existe una forma verdadera de pensar. Muchas veces nosotros como cristianos hemos caído en el relativismo que ni siquiera nosotros mismos tenemos la convicción necesaria para hablar, para predicar, para enseñar, para anunciar el evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que estar seguros de que la verdad de Jesús y todo lo que Él enseña en su palabra es la única esperanza que tiene el mundo. Y con esa seguridad y esa convicción, primero internas, debemos enfrentar este contexto en el que estamos y ver de qué maneras podemos alcanzar a un mundo que cada vez se está comprando más y más y más mentiras diabólicas. Y no estoy hablando solamente del intelecto, no estoy hablando de llenar la cabeza de información, estoy hablando de la verdad que debe invadir todas las áreas de nuestro ser. Nuestra forma de hablar, por supuesto, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de responder ante las circunstancias, nuestra forma de actuar, todo tiene que ser dirigido por la verdad de la palabra de Dios. Cuando Dios nos llama a conocerle a Él, ese conocimiento suyo no es conocimiento intelectual, no es saber acerca de Dios, no es poder enumerar sus atributos, no es poder hablar de lo que dice la teología sistemática acerca de Dios propiamente. No es eso. Por supuesto que somos llamados a crecer en ese conocimiento, pero ese conocimiento debe interiorizarse, de tal manera que afecte todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. La verdad. Si somos defensores de esa verdad y promotores de esa verdad, Dios va a hacer avanzar su reino, aunque no podamos salir nosotros de estas cuatro paredes. Cristo puede salvar. ¿Cuántos creemos eso? Cristo puede salvar. Cada uno de nosotros es un testimonio vivo de esa verdad. Jesucristo puede transformar personas, familias y sociedades completas. Él es la única esperanza que tenemos. El versículo 5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro. Solo hay uno que puede estar en medio por las partes que están enemistadas, y es Jesucristo. Solamente Él puede traer paz entre Dios y los hombres. Esa paz que el mundo allá afuera tanto anhela. Esa paz que el mundo allá afuera tanto ha perdido en medio de las circunstancias que vivimos. Porque tenían una ilusión de paz, una ilusión de tranquilidad. Y vean, si algo se está viviendo a nivel mundial es que las vidas de todos están patas arriba. Y es un momento clave para que la iglesia traiga el anuncio del evangelio de Jesucristo que puede dar orden aún en medio del caos aparente que haya a nuestro alrededor, porque Él puede traer verdadera paz entre Dios y los hombres. Solamente Cristo Jesús, solamente ese mediador que es Dios y hombre puede hacerlo. Él no es solamente Dios distante, Él no es solamente totalmente otro, allá lejos de nosotros, que no podemos alcanzar. Es un Dios cercano. En Cristo Jesús habitó entre nosotros y hoy por medio de su Espíritu Santo habita verdaderamente y en persona en medio de su iglesia. Él nos tiende la mano como hermano. Él nos acerca de manera real a Dios. Él está orando por nosotros incluso ahora para que nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad podamos hacer avanzar también su reino aquí en la tierra. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Los hombres no deben intentar crear sus propios dioses o sus propios sistemas o sus propios medios para acercarse a Dios, a su idea de Dios.
sino que hay una sola verdad y un solo mediador y un solo salvador, y es Jesucristo. Y los que han intentado crearse otras formas de acercarse a Dios saben que eso no lleva ningún fruto, es cansado, es agotador, es cargado, pero ahí está el llamado que nos hace Jesús. Él nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y ese es el mensaje que debemos llevar también a las personas a nuestro alrededor. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Fue un testimonio que dio en su debido tiempo, dice el versículo 6. Él se dio a sí mismo, voluntariamente. Y hemos hablado de esto en Semana Santa. No voy a ahondar mucho en la obra de Cristo porque creo que la hemos repasado bastante en Semana Santa, pero recordemos lo que Él hizo, recordemos su rescate, recordemos su redención, recordemos todo lo que enfrentó, todo lo que padeció por nosotros, recordemos que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios y gobierna sobre todas las cosas, que continúa intercediendo por nosotros, por este mundo, y Él es el único que puede rescatar, Él es el único que puede salvar. La salvación tenía en mira a todos, y de nuevo, no a todos los seres humanos, me refiero a todo tipo de personas, sin excepción. Dios entregó a su Hijo para morir, para salvar a todo tipo de gente. Es nuestro deber como pueblo de Dios alcanzar a todo tipo de gente y orar por todo tipo de gente para que lleguen a un conocimiento salvador de Cristo. Solo hay un rescate. La obra de Cristo fue llevada a cabo en su momento determinado, hace unos 2000 años, y esa obra sigue siendo la única esperanza del mundo. Hoy, más de 2000 años después, Él sigue estando en control de la historia. Han surgido y han caído gobernantes, han surgido y han caído imperios, han llegado y han pasado pestes y plagas a lo largo de la historia. Y en medio de tiempos de persecución, en medio de tiempos de prosperidad, en medio de tiempos de enfermedad y en medio de tiempos de salud, una cosa es cierta: la iglesia siempre ha avanzado, siempre. De una u otra manera, en medio de la tribulación o en medio de la paz, somos llamados a orar porque el avance del reino de los cielos se pueda dar en el ambiente más favorable posible. Por eso oremos por los gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes, entendiendo que la salvación de Cristo no hace acepción de rango, de posición, pero tampoco de raza ni de nacionalidad. Hay un solo Dios y un solo mediador. Confiemos en que Cristo se dio en rescate por toda clase de personas. Y si queremos alcanzar a todos los grupos de personas representados en nuestro país, necesitamos orar para que Dios nos capacite para extender su reino en las circunstancias donde Él mismo nos ha puesto. Si usted se siente como que en tiempos de COVID es poco lo que puede hacer, entonces no ha entendido el poder de la oración. No ha entendido el poder de arrodillarse delante de Dios y rogar por esta nación, por este pueblo, por su comunidad, por su familia, por sus vecinos. No lo ha entendido. Oremos por todos. Llevemos el evangelio a todos y confiemos en que Cristo tiene un pueblo elegido en medio de todos, un pueblo de toda clase social, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Que Dios nos ayude a extender el reino aún cuando no podemos salir de nuestras casas. Al fin y al cabo, Dios no está en cuarentena. Su iglesia, su reino, avanzará. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, una vez más queremos acercarnos a ti, rogándote que pongas esa sensibilidad en nuestros corazones y esa confianza también en este recurso tan maravilloso que nos has dejado, que es la oración. Podemos sentirnos muy limitados, como que nuestros ministerios se han visto obstaculizados incluso a causa del virus. Pero Dios, tu iglesia siempre ha avanzado por tu gracia y por tu poder. Siempre ha avanzado a lo largo de la historia, en medio de circunstancias inimaginables.
Y tú incluso has usado esas circunstancias para promover tu reino muchas veces más y de manera más amplia y poderosa que cuando las cosas están bien y hay paz. Ayúdanos, oh Padre, a orar por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, a orar por nuestras comunidades, por nuestros pueblos, por nuestras provincias. Ayúdanos a orar por nuestra nación, por nuestros presidentes, por nuestros diputados. Ayúdanos a orar, oh Dios, por las demás naciones. Ayúdanos a orar por personas en diferentes pueblos, naciones, lenguas, tribus. Enséñanos, oh Padre Santo, a traer ante ti a todo el mundo en oración y a rogarte, oh Dios, que promuevas en nosotros la capacidad para llevarles el evangelio y que de alguna manera todo tu pueblo elegido en todo el mundo pueda llegar al conocimiento salvador de Jesucristo. No queremos quedarnos de brazos cruzados. No queremos, oh Dios, sentirnos inútiles. Así que danos corazones fervientes y deseosos de orar constantemente. Enséñanos a orar de acuerdo a tu voluntad, rogándote la venida de tu reino. Enséñanos a orar, oh Dios, de maneras que sean agradables a ti, conformes a lo que tú enseñas en tu palabra que quieres hacer, conformes a tu carácter, conformes a tu persona. Enséñanos a orar para demostrar la dependencia que tenemos de ti. Sabemos, oh Padre Santo, que no podemos hacer absolutamente nada si tú no estás con nosotros, si tú no vas delante nuestro, si tú no estás dentro de nosotros capacitándonos y transformándonos para tu gloria. Ayúdanos a entender cuán inútiles somos sin ti. No es un tema de que ahora estemos en casa encerrados. No es un tema de que ahora haya enfermedad y no podamos salir a hacer el ministerio. Es un tema de que en salud o enfermedad somos inútiles y te necesitamos a ti. Necesitamos orar más. Crea en nosotros hábitos de oración tan fuertes y constantes que cuando las cosas vuelvan a la normalidad no se vean ahogados por las rutinas, no se vean ahogados por las tareas, por el trabajo y por el ajetreo de la vida. Enséñanos a depender de ti y a orar los unos por los otros en todo momento para la extensión de tu reino. Te alabamos, oh Dios, porque tú estás en control y te reconocemos como el Dios soberano que ordena todas las cosas en la historia y que aún en medio de este aparente caos, tú estás en absoluto control, de tal manera que nada se escapa de tus manos y de nuestras cabezas no cae un cabello sin tu voluntad. Confiando en esa verdad, nos abandonamos en tus manos y te rogamos que hagas crecer tu reino y tu iglesia a pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición final de esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 15, versículos del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar con Raquel y Esteban la doxología. Es que ellos seguro ya hicieron la grabación.